El Señor desterró a Satanás de los cielos por su iniquidad y desobediencia. Jesucristo relató que presenció cómo Satanás fue expulsado del cielo, brillando intensamente como un rayo. Pero, ¿por qué el Señor no simplemente eliminó a Satanás, prohibiéndole existir para siempre? ¿Cuál es el motivo de su persistencia? En nuestra sesión de estudio bíblico de hoy, exploraremos las razones por las que el Señor no elimina a Satanás ni a sus ángeles rebeldes. Satanás, reconocido en las escrituras modernas, lleva un nombre que muchos ignoran, que significa oponente o antagonista. Este término también puede interpretarse como el que ha caído. Es crucial notar que su título no se refiere a alguien que cayó en el pasado, sino a alguien que está en un constante estado de caída. El Apocalipsis nos revela que fue lanzado a un abismo sin fin, sugiriendo que su caída es perpetua. El orgullo, como se demuestra, solo conduce a un deterioro progresivo. Si no se controla el orgullo, acabará por consumirte. El libro de Proverbios 16, versículo 18, nos advierte que el orgullo es preludio de la ruina. Y vale la pena destacar que la ruina no siempre se manifiesta como muerte, ya que David proclama en el Salmo 3, versículo 4, que Dios rescata su vida de la devastación. Tal destrucción puede estar sucediendo mientras aún respiras. Tu orgullo podría estar minando tus relaciones, tu estabilidad económica y las oportunidades que Dios coloca en tu camino. Entonces, ¿cómo es posible remediarlo? A través de la humildad. Satanás, a quien algunos también llaman Lucifer, es el ancestral seductor que ha intentado inducir a la humanidad a desobedecer a Dios durante milenios. Originalmente, Satanás era un ángel en el cielo, creado por Dios para su esplendor y alabanza. Sin embargo, a Satanás no le bastaba con servir y adorar a Dios. Él aspiraba a ser servido y venerado. Deseaba ser considerado al mismo nivel o incluso superior al Señor Todopoderoso. Fue esta ambición la que lo llevó a organizar una insurrección en el cielo, formando un ejército de ángeles que desafiaron la voluntad divina. Estos ángeles son ahora conocidos como los ángeles caídos. Pero antes de continuar, comparte este video revelador con alguien que amas. Puede ser por WhatsApp o incluso Facebook. Nuestra misión como creyentes es difundir a tantas personas como sea posible las enseñanzas de nuestro Señor. Y si buscas el camino de Dios y te gustan contenidos como este, comenta abajo: "Yo te acepto, Jesús". Solo así sabré si realmente quieres nuevos estudios como este. La contienda celestial fue violenta. Por un lado, el arcángel Miguel y su legión de guerreros celestiales. Por el otro, Satanás, transformado en un dragón formidable, acompañado por legiones de demonios. A pesar de la intensidad del conflicto, la soberanía de Dios no pudo ser derrocada y el enfrentamiento concluyó con la expulsión de Satanás y sus ángeles del cielo. El Apocalipsis, en su capítulo 12, versículos 7 y 8, relata: "Entonces se desató una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles respondieron. Sin embargo, no prevalecieron y su lugar en el cielo fue perdido". La historia continúa con un análisis más profundo de las repercusiones de esta batalla celestial en la dinámica terrenal. Los ecos de este conflicto resuenan a lo largo de las eras, influenciando los eventos mundiales y las luchas espirituales que enfrentamos día a día. Este episodio no solo recalca la constante batalla entre el bien y el mal, sino también cómo las decisiones en los reinos celestiales afectan nuestra realidad cotidiana. En los textos futuros exploraremos cómo estos eventos antiguos aún moldean nuestras interacciones y percepciones actuales, proporcionando una perspectiva única sobre la continuidad del impacto espiritual en nuestras vidas. Es evidente que Satanás y sus seguidores tenían su lugar y estatus dentro del ámbito celestial, pero todo esto lo perdieron. No obstante, como creyente,
has adquirido un sitio en el cielo. Según Efesios 2, versículo 6, Dios nos elevó junto a Cristo y nos otorgó un asiento en las regiones celestiales en Cristo Jesús. Pero, ¿por qué el Señor no aniquiló a Satanás y a sus secuaces? ¿Por qué les permitió descender a la tierra para sembrar muerte y devastación entre los humanos? Esta interrogante la abordaremos en el vídeo de hoy. Presta atención a las respuestas. La razón principal es que Dios no puede eliminar a Satanás ni a sus ángeles, ya que fueron creados por Él y a imagen de lo que es Dios. Espíritu. Dios es espíritu, como lo indica Juan 4, versículo 24. Así, Lucifer y sus seguidores son seres espirituales y por lo tanto no pueden perecer. El hecho de que Satanás siga vivo indica que Dios tiene un propósito definido para él. Dios ha diseñado un plan para cada ser creado. Él los formó con una intención específica y aunque sus creaciones a veces no sigan su voluntad, el Creador sabe cómo utilizar circunstancias, elecciones y fallos para manifestar su gloria. Por eso, exploraremos quién es Satanás y cómo Dios lo está utilizando en la actualidad. En el libro de Isaías, capítulo 14, observamos cómo Satanás fue expulsado del cielo. Este pasaje nos ofrece una perspectiva sobre lo que las Escrituras revelan acerca de su insurrección. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero del alba, hijo del amanecer? Fuiste arrojado a la tierra, tú que debilitabas a las naciones. Decías en tu corazón, ascenderé al cielo. Elevaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Me sentaré en el monte de la congregación, en los confines del norte. Ascenderé por encima de las alturas de las nubes. Me igualaré al Altísimo. Sin embargo, serás descendido al Sheol, a las profundidades del abismo. Comúnmente, otro nombre asignado a Satanás es Lucifer, que significa literalmente portador de luz. Observamos que Lucifer fue derrocado debido a sus aspiraciones llenas de soberbia. Esta narrativa es una declaración explícita de lo que le ocurrió a Lucifer. Este capítulo de la historia celestial nos muestra cómo las aspiraciones elevadas pueden conducir a caídas dramáticas y continúa analizando cómo estas caídas influyen en el balance entre el bien y el mal en el mundo actual. En el próximo segmento, detallaremos cómo estas influencias se manifiestan en eventos contemporáneos, enfocándonos en cómo los conflictos antiguos se reflejan en las luchas actuales de la humanidad, perpetuando un ciclo de enfrentamientos espirituales que tienen eco a través de los tiempos. Otra mención de la caída de Satanás aparece en el libro de Ezequiel en el capítulo 28. Así lo declara el Señor Dios. Eres el modelo de perfección, colmado de sabiduría y sublime en hermosura. Habitaste en Edén, el jardín de Dios. Te adornaban gemas valiosas, el sardónice, el topacio, el diamante, el berilio, el ónice, el jaspe, la zafiro, la esmeralda y el carbunclo. Tus engarces y tus incrustaciones eran de oro, creados en el día de tu creación. Fuiste ungido como querubín protector, y te ubiqué para que lo fueras. Residías en el monte sagrado de Dios, te movías entre las piedras ígneas, fuiste irreprochable en tus actos desde el día de tu creación hasta que se halló maldad en ti. Por la magnitud de tus transacciones te llenaste de violencia y pecaste. Por eso te expulsé del monte de Dios como profano y te extirpé, oh querubín protector, de entre las piedras ígneas. Tu corazón se enorgulleció por tu hermosura, degradaste tu sabiduría por tu resplandor. Te arrojé a la tierra, te expuse ante los reyes para que te observaran. Ezequiel nos relata acerca de un ser creado por Dios, destinado a ser hermoso y valioso. Sin embargo, algo cambió. Se descubrió injusticia en ese ser. Cometió un pecado, y debido a ese pecado, Dios lo expulsó del paraíso. Esta es otra referencia a la caída de Satanás. Él cayó debido a una semilla de desconfianza en su ser,
Un orgullo nefasto crecía dentro de él, algo que Dios no podía tolerar en el cielo. La verdad es la siguiente: Satanás ocupaba una alta jerarquía en el cielo. Su caída fue tan profunda que se transformó no solo en Satanás, el caído, sino también en Satanás, el tentador, tan arrogante en su proceder que inevitablemente llevó a otros al error, como él mismo se desvió. Satanás también actúa como acusador, como se ilustra en el libro de Zacarías capítulo 3, donde se muestra claramente a Josué ante Dios, con Satanás a su derecha levantando acusaciones contra él. En el Nuevo Testamento vemos que Satanás continúa plagando a la humanidad. Incluso el Señor Jesucristo fue tentado por Satanás durante 40 días en el desierto. Este relato destaca la persistencia de Satanás en sus actos de tentación y acusación, revelando cómo su presencia continúa influenciando los eventos terrenales y espirituales. En los siguientes textos profundizaremos en cómo las acciones de Satanás siguen moldeando los desafíos espirituales contemporáneos y cómo, a pesar de su caída, su influencia persiste en el panorama espiritual actual. Más adelante en su misión, Jesús confirma una perspectiva veterotestamentaria acerca del origen de Satanás cuando, en Lucas 10:18, menciona que observó a Satanás descender del cielo velozmente como un relámpago. Un caso similar se menciona en 2 de Pedro 2:4, pues si Dios no perdonó a los ángeles pecadores, sino que los arrojó al Tártaro y los entregó a fosas de oscuridad reservados para el juicio. Judas, en el primer capítulo de su epístola, afirma que los ángeles que no mantuvieron su posición original y dejaron su propio hogar, fueron confinados en cárceles eternas bajo oscuridad, esperando el día del juicio. Sí, Satanás está autorizado para existir, pero al final será juzgado por sus transgresiones. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. Esto nos proporciona cierta claridad sobre por qué Dios no elimina a Satanás y sus ángeles caídos. No sería justo ejecutar a un criminal sin un juicio previo. Dios aguarda el día del juicio mundial, donde cada uno será evaluado y retribuido según sus actos. Para abordar la pregunta propuesta, primero debemos considerar quién es realmente Dios. El hecho es que los atributos divinos de Dios dictan su conducta. Además, como Dios es inmutable, al descubrir su esencia, podemos comprender de forma fiable sus acciones. Los actos de Dios son manifestaciones directas de su esencia. En otras palabras, las acciones de Dios derivan directamente de su identidad. Lo primero que debemos recordar al plantear esta pregunta es que Dios es omnipotente. Realmente, su autoridad es indiscutible, poseyendo todo el poder del cosmos. Si lo analizas, tiene perfecto sentido. Nada creado puede superar a su creador. Si Dios realmente originó todo ser y todo objeto, como afirma la Biblia, entonces es evidente que ninguna de sus creaciones puede alcanzar un estatus de autoridad superior al suyo.
Un error frecuente respecto a Satanás es considerarlo como el adversario supremo de Dios. Algunos piensan que Satanás y Dios están encerrados en una lucha por el control del universo. Creen que Dios solo logró defender el cielo al expulsar a Satanás y sus demonios. Es un grave error pensar así. Dios no tiene rival, nadie se aproxima a su magnitud de poder, ni siquiera Satanás. La contienda celestial, desde la perspectiva de Dios, no fue realmente un combate. Satanás nunca tuvo la posibilidad de triunfar sobre el Creador todopoderoso del cielo y de la tierra. Este suceso está documentado en Apocalipsis, capítulo 12, versículos 7 a 9, donde se describe una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y éste, con sus ángeles, también luchó. Este conflicto celestial no es meramente un evento histórico, sino un continuo recordatorio de la lucha entre el bien y el mal que pervive a través de los tiempos. La caída de Satanás no solo simboliza la consecuencia del orgullo y la rebelión, sino que también subraya la constante vigilancia que se requiere en el reino espiritual. Así como Satanás fue arrojado del cielo, sus acciones siguen teniendo repercusiones en el mundo terrenal, influenciando a la humanidad hacia la discordia y el pecado. Por otro lado, esta narrativa también resalta la paciencia y la justicia de Dios, quien, a pesar de tener el poder absoluto para aniquilar a Satanás, elige permitir que exista hasta el momento designado para el juicio final. Esta decisión divina nos enseña sobre la importancia de la justicia y la misericordia en la ejecución del juicio. A través de estas pruebas y tribulaciones, los fieles son llamados a mantenerse firmes en su fe y a confiar en que, al final, la justicia prevalecerá y el mal será definitivamente derrotado, cerrando un capítulo crucial en la historia de la salvación. Sin embargo, fue vencido y ya no tuvieron lugar en el cielo, y el gran dragón fue expulsado. Esa vieja serpiente, conocida como Diablo y Satanás, quien engaña al mundo entero, fue arrojada a la tierra, y sus ángeles fueron desterrados junto con él. Y escuché una potente voz en el cielo proclamar: ahora ha llegado la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el calumniador de nuestros hermanos ha sido expulsado, aquel que los acusaba día y noche ante nuestro Dios. Y ellos lo derrotaron por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, ya que no temieron a la muerte en defensa de sus vidas. Hay algo profundamente noble en la disposición de Dios, en su decisión de no eliminar a Satanás de inmediato. Este gesto de misericordia demuestra que Dios cuida de sus creaciones, incluso cuando éstas no corresponden su amor. El segundo aspecto que debemos comprender sobre Dios es que Él es omnisciente. Todos los detalles, no importa cuán pequeños o aparentemente insignificantes, son conocidos íntimamente por Dios. No existe excepción a esta realidad. Dios comprende a cada individuo y cada circunstancia y las decisiones que cada uno toma. Esto significa que Dios posee una perspectiva única, como ningún otro ser en el universo. Él es capaz de ver todos los aspectos de cualquier situación. La Biblia es bastante escueta en cuanto a las razones detrás de las acciones de Satanás. Menciona que se volvió arrogante y desafiante hacia Dios. La naturaleza omnisciente de Dios implica que Él conocía los pensamientos y motivaciones de Satanás y sus demonios con exactitud. Él comprendía perfectamente las razones detrás de sus actos. Esto nos revela otra faceta impresionante de la naturaleza divina. Comprendiendo, un padre no castiga a un hijo sin entender las razones detrás de sus acciones. Un padre amoroso ofrece oportunidades repetidas para que sus hijos enmienden sus errores. Una de las razones por las cuales Dios no elimina a Satanás y a sus seguidores es que Él entiende completamente las causas detrás de sus acciones.
Aunque para nosotros pueda parecer absurdo, Dios comprendió por qué Satanás se rebeló y sintió compasión por él. Esto implica que, aunque no comprendamos el motivo por el cual Dios permite que Satanás y sus ángeles continúen existiendo, Dios tiene claridad al respecto. Esta comprensión divina también plantea una reflexión más amplia sobre la paciencia y la espera. En un cosmos donde todo parece ser instantáneo, los métodos de Dios revelan un enfoque deliberado y reflexivo. No es solo la inminencia de un juicio lo que sostiene su mano, sino la posibilidad de redención y transformación. Incluso en el caso de los seres tan caídos como Satanás y sus ángeles, existe una espera, una oportunidad para que el curso del universo revele propósitos mayores y más intrincados que a menudo escapan a nuestra comprensión humana. Además, este enfoque paciente y compasivo de Dios hacia Satanás subraya un principio más grande que se aplica a toda la creación. Cada acción y cada evento en la vasta tapestría del ser tiene un lugar y un tiempo determinados. Esto resalta el hecho de que en la economía divina nada es trivial y cada decisión, por más destructiva que parezca, es parte de un diseño más grande. La historia de Satanás, por lo tanto, no es solo una narrativa de caída y castigo, sino también una de esperanza y de potencial para la manifestación final de la justicia y la misericordia divinas. Él entiende perfectamente el porqué de sus acciones. El libre albedrío es un don divino otorgado por Dios a toda su creación. En lugar de emplear su vasto poder para obligar a toda la creación a adorarlo, Él ofrece a cada ser la opción de seguirlo por voluntad propia. Este don se ha extendido a todo lo creado y a todos los seres, incluidos los ángeles, ya que también ellos recibieron el libre albedrío. Siempre hubo la posibilidad de que algún ángel o un grupo de ellos decidiera utilizar este don para apartarse de Dios. La razón por la que Dios otorgó el libre albedrío era esencial. El punto clave es que el libre albedrío es un componente fundamental del amor auténtico. No se puede amar a alguien ni mantener una relación sana con alguien si no se tiene la opción de elegir hacerlo. El amor no puede ser impuesto. Debe ser una elección voluntaria. Por este motivo, Dios, que desea ser amado por su creación de forma voluntaria, les otorga el libre albedrío a sabiendas de que algunos optarán por no corresponder su amor. El dilema que surge debido al libre albedrío es el siguiente. Si Dios castigara y eliminara a quienes usan el don que les dio de manera que no le agrada, ¿realmente les estaría dando una opción? No se tiene una verdadera elección si una de las opciones conlleva una pena de muerte implícita. No. El libre albedrío implica que tanto la posibilidad de rebelión como de redención deben coexistir. Por tanto, dado que Dios es justo y equitativo, opta por respetar la decisión de Satanás de renunciar a su lugar en el cielo. No será derrotado, pero tampoco eliminará a aquellos que elijan mal. Existe una teoría sobre por qué Dios permitió que Satanás y sus demonios siguieran existiendo tras su rebelión. Al revisar los evangelios que narran la vida de Jesús en el Nuevo Testamento, observamos que Satanás desempeñaba un papel en el camino de Jesús hacia la cruz. Es posible que, aunque Satanás hubiera renegado de Dios, él todavía lo utilizaría para cumplir su propósito último de redimir al mundo del pecado. Satanás hace su primera aparición en el Nuevo Testamento durante la tentación de Jesús en el desierto. Esta perspectiva de la misión y el sufrimiento de Jesús ilustra cómo incluso los actos más oscuros pueden ser parte de un plan divino más amplio, donde incluso la traición y la malicia se convierten en instrumentos para un bien mayor. Este entendimiento nos lleva a considerar la complejidad de la gracia divina,
que aprovecha incluso las acciones malintencionadas para la consecución de sus fines redentores. En las próximas secciones exploraremos más sobre cómo estos elementos se entrelazan para tejer el propósito final en el tapestry de la salvación humana. En 3 ocasiones, Satanás se presentó ante Jesús con distintas pruebas, y Jesús mantuvo su firmeza, respondiendo con citas de las Sagradas Escrituras al provocador. Jesús se estableció como el primer humano en resistir sus seducciones verbales. Esta parte de la historia es crucial, pues demuestra que Él es merecedor de sacrificarse por el pecado. ¿Por qué? Solo un ser sin culpa puede reemplazar y asumir la condena de otro culpable. Cuando un inocente toma el lugar de un condenado en prisión, la inocencia del primero se transfiere al segundo, intercambian sus roles. El designio divino era asignar la santidad de Jesús a la humanidad pecadora. Eso fue lo que Jesús realizó en la cruz. Él asumió el pecado y nos otorgó su santidad. La resistencia a la tentación y el triunfo sobre ella demostraron que Jesús era digno de cargar con el pecado del mundo. Quizás, por esta razón, Dios permitió que Satanás continuara libre para probar que Jesús era digno de su misión. Un segundo papel crucial de Satanás en la vida de Jesús fue durante la tentación de Judas Iscariote, quien finalmente entregó a Jesús para que fuera crucificado. ¿Te has preguntado cómo Jesús habría muerto por los pecados del mundo si no hubiese sido entregado para la crucifixión? El papel de Satanás en la vida de Jesús fue poseer a Judas e incitarlo a dudar del poder de Jesús hasta el punto de traicionarlo a la muerte. Quizás Dios permitió que Satanás siguiera vivo para que pudiera persuadir a Judas a perpetrar el acto que permitiría a Jesús salvar al mundo del pecado. Satanás, un ángel que desafió la autoridad de Dios en el cielo y logró reunir un vasto ejército de ángeles que compartieron su insurrección. Lucharon en el cielo y en lugar de ser exterminados, fueron exiliados del cielo porque Dios no optó por eliminarlos a causa de su rebelión. Quizás porque Satanás tenía un rol más significativo en el drama de la redención. Tal vez era más bien una herramienta en el plan divino. Este enfoque de la narrativa no solo refuerza la complejidad de los planes divinos, sino que también introduce un diálogo sobre la naturaleza del sacrificio y la redención. Explorando más allá, podemos entender cómo las figuras aparentemente antagonistas en las Escrituras juegan roles esenciales en el cumplimiento de los propósitos más elevados, enseñándonos sobre la profundidad y la multifacética naturaleza de la providencia divina. En los siguientes capítulos, continuaremos descubriendo cómo estos elementos interconectados conforman la vasta y detallada historia de la salvación humana. Quizás Dios tuviera tanto afecto por Satanás que decidiera ofrecerle la oportunidad de redimirse y volver a seguirlo. Tal vez el amor de Dios es tan inmenso que le proporcionó a Satanás toda la eternidad para enmendar sus faltas. Está claro que el amor verdadero no existe sin la libertad de elección, y el anhelo divino es que toda la creación lo ame voluntariamente. Por ende, Dios otorga el libre albedrío a sus criaturas y con este surge la posibilidad de rechazo. Dios no puede simplemente eliminar a aquellos que no lo eligen, pues esto negaría el libre albedrío que es fundamental para el amor verdadero. Dios opta por permitir que Satanás y sus demonios continúen existiendo porque Dios es amor, y el amor es sumamente paciente. La interrogante sobre por qué Dios no ha eliminado a Satanás definitivamente es compleja y de múltiples dimensiones. Este tema nos lleva a reflexionar profundamente sobre la esencia de Dios, la libertad y el propósito del mal y la elección en el mundo. Es crucial entender que Dios, siendo omnisciente y omnipotente, posee un plan perfecto para toda la creación.
Si Satanás sigue existiendo, es porque de alguna manera forma parte de ese plan divino. Aunque nuestras limitadas capacidades humanas no nos permitan comprender completamente las razones divinas, podemos confiar en que existe un propósito beneficioso y mayor detrás de cada decisión de Dios. Además, la presencia de Satanás actúa como un desafío constante para la humanidad. La tentación no solo representa debilidad o maldad, también es una oportunidad para el crecimiento espiritual y moral. Al enfrentar y vencer las tentaciones, las personas pueden cultivar virtudes como la fortaleza, la perseverancia y la fe. Estos retos son fundamentales para el desarrollo espiritual y la madurez personal. Otro aspecto a considerar es que la narrativa de la rebelión de Satanás subraya la importancia del libre albedrío. Dios creó seres capaces de decidir, valorando la autenticidad y la libertad por encima de la obediencia impuesta. El amor verdadero y la bondad genuina surgen cuando son elegidos libremente, no cuando son forzados. Oración. Oh Señor Todopoderoso, tú que eres el Creador de todo, el Alfa y el Omega, cuyos caminos son perfectos y cuyos planes son a menudo inescrutables para nosotros. Depositamos nuestra confianza en tu sabiduría y bondad, incluso cuando nos enfrentamos a las sombras del mal en este mundo. Concédenos la fortaleza para resistir las tentaciones que Satanás coloca en nuestro camino y la perspicacia para reconocer que cada prueba es una oportunidad para crecer en fe y carácter. Además de estas consideraciones, es importante reflexionar sobre el papel de la paciencia en el contexto de la redención. La paciencia de Dios no es solo un reflejo de su misericordia, sino también una estrategia divina que permite que tanto ángeles como humanos alcancen su pleno potencial de virtud y sabiduría. Al permitir que el tiempo transcurra, Dios brinda a todos los seres la oportunidad de experimentar la vida, tomar decisiones y aprender de ellas. Esta paciencia es una invitación abierta a todos para que reflexionen sobre sus acciones y elijan el camino de regreso hacia la luz, si así lo desean. Este enfoque de largo plazo también revela que cada evento en la narrativa divina, incluso aquellos que nos parecen catastróficos o malévolos, tiene un propósito más profundo. La existencia continuada de Satanás no solo desafía a los individuos a fortalecer su fe y carácter, sino que también sirve como un recordatorio constante de que la libertad de elección es fundamental para la naturaleza de la relación entre Dios y sus criaturas. Así, cada momento de adversidad se convierte en una oportunidad para que las almas se decidan por sí mismas entre el amor eterno y la separación perpetua, delineando así los contornos de la saga de salvación en la que todos estamos inmersos. Valoramos profundamente tu paciencia eterna y tu compasión sin límites. Continuaremos buscando tu presencia y tu verdad, esforzándonos cada día para vivir en armonía con tus designios divinos. En el nombre de Jesús. Amén. Te invito a compartir tus reflexiones sobre el tema de este video en la sección de comentarios, siempre con respeto hacia las diferentes perspectivas. Espero que este video haya sido de tu agrado. Si encontraste útil este contenido, te animo a suscribirte para que no te pierdas ninguno de nuestros futuros videos. Anímate a compartir este video con tus seres queridos y amigos. Dale un me gusta y expresa tus pensamientos en los comentarios. Tu interacción ayuda a que este contenido llegue a más personas. Juntos, podemos enriquecer más mentes y ampliar nuestro entendimiento colectivo. Gracias por tu presencia aquí y que Dios te bendiga abundantemente. Además de estas invitaciones a la interacción, considera la importancia de la comunidad en el crecimiento espiritual y el entendimiento.
La discusión y el intercambio de ideas no solo enriquecen nuestro conocimiento, sino que también fortalecen nuestros lazos como comunidad de fe. Cada comentario y cada compartida no son solo actos de apoyo al canal, sino también contribuciones al diálogo y la reflexión colectiva sobre temas de gran profundidad. En este sentido, tu participación activa es crucial. No solo se trata de ver y escuchar, sino de involucrarte, de ser parte de una conversación mayor que trasciende el contenido individual y se expande hacia un entendimiento más profundo de la verdad y la sabiduría divina. Así, cada paso que damos juntos en esta jornada digital es un paso hacia una comprensión más rica y un compromiso más profundo con los principios que nos guían. En el principio, Dios creó a los ángeles, seres de luz diseñados para servir y adorar al Creador. Entre ellos, uno se destacaba por su belleza y sabiduría. Su nombre era Lucifer, cuyo significado es portador de luz. Según Ezequiel 28:15, Lucifer fue creado perfecto hasta que la iniquidad se halló en él. Su esplendor y posición le otorgaban un lugar privilegiado en el reino celestial. Pero ¿realmente sabes por qué un ser tan perfecto como Lucifer, que fue creado por las manos de Dios, se rebeló y se convirtió en el peor enemigo divino? Antes de profundizar más en este estudio, comparte este vídeo con tus seres queridos, Facebook, WhatsApp y Telegram. El Señor derrama sus bendiciones sobre quienes, con humildad y devoción, llevan su palabra al mundo. Si te gusta este tipo de contenido, comenta "Quiero más" abajo. Así sabré que debo seguir creando y subiendo nuevos videos. Lucifer no solo era hermoso, sino también extremadamente poderoso. Era el encargado de dirigir a otros ángeles en la adoración a Dios, desempeñando un papel crucial en el orden celestial. Su posición cercana a Dios le permitió comprender la magnificencia del Creador de una manera única. Sin embargo, con este poder y belleza, también surgió el orgullo. Este orgullo llevó a Lucifer a desear algo más que su función original. Empezó a cuestionar la autoridad de Dios y a soñar con tener un reino propio. El libre albedrío, otorgado a todos los ángeles, permitió que estos pensamientos se transformaran en acciones. Lucifer se convirtió en el primer ser en ejercer su libre albedrío en oposición a Dios. La caída de Lucifer no fue un evento repentino, sino un proceso. A medida que su deseo de poder crecía, también lo hacía su rebelión interna. Este conflicto interno finalmente culminó en una abierta rebelión contra Dios, un evento que cambiaría para siempre la estructura del cosmos. La rebelión de Lucifer marcó un punto de inflexión en la historia celestial. Albergando resentimiento y ambición, Lucifer comenzó a convencer a otros ángeles para que se unieran a su causa. Como se describe en Isaías 14:12-15, su orgullo lo llevó a decir: «Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono». Lucifer prometió liberación y poder a aquellos que se unieran a él. Su carisma y elocuencia lograron persuadir a una tercera parte de los ángeles, quienes también deseaban más que su designado rol. Estos ángeles, cautivados por las promesas de Lucifer, eligieron seguirlo, formando un ejército dispuesto a desafiar el orden celestial. La guerra en el cielo fue feroz y devastadora. Miguel y sus ángeles lucharon contra Lucifer y sus seguidores. En Apocalipsis 12:7-9 se relata cómo Miguel y sus ángeles prevalecieron y Lucifer, ahora conocido como Satanás, fue arrojado a la tierra junto con sus ángeles caídos. Este evento significó el fin de la armonía celestial y el comienzo de un conflicto eterno. La caída de Lucifer no solo representó su expulsión del cielo, sino también una separación eterna de la presencia de Dios. Este aislamiento es una consecuencia directa de su elección de rebelarse, y es fundamental para entender por qué Dios
no simplemente destruye a Satanás. La existencia de Satanás sirve como un recordatorio constante del poder del libre albedrío y sus consecuencias. El hecho de que Dios no destruya a Satanás presenta un profundo dilema moral. Dios, siendo omnipotente, podría eliminar cualquier fuente de maldad instantáneamente. Sin embargo, hacerlo iría en contra de uno de los principios fundamentales que Él estableció en la creación: el libre albedrío. Este principio permite a los seres, tanto humanos como angélicos, tomar decisiones independientes. Destruir a Satanás significaría invalidar el libre albedrío de su creación. Si Dios interviniera cada vez que una criatura ejerce su libertad de manera negativa, esta libertad se convertiría en una ilusión. La omnipotencia de Dios no se trata solo de poder absoluto, sino también de respetar las leyes que Él mismo ha instaurado. Además, la existencia de Satanás permite a la humanidad y a los ángeles comprender la profundidad del amor y la justicia de Dios. Si no hubiera maldad ni tentación, no habría elección entre el bien y el mal. La presencia del mal, aunque dolorosa, ofrece una oportunidad para que los seres elijan conscientemente seguir el camino de la rectitud y la luz. El dilema moral también está vinculado al propósito eterno de cada ser creado. Dios creó a Lucifer para cumplir un propósito eterno, no para ser destruido. La decisión de permitir que Satanás continúe existiendo refleja la complejidad del amor divino y la justicia. Es un recordatorio de que, incluso en medio de la rebelión y el caos, el plan de Dios sigue siendo soberano y justo. El libre albedrío es uno de los regalos más preciados que Dios ha otorgado a sus creaciones. Permite a cada ser tomar decisiones y actuar según su propia voluntad, sin coerción divina. Este concepto es central para entender la razón por la cual Dios no destruye a Satanás. Sin libre albedrío, el amor y la devoción hacia Dios no serían genuinos, sino forzados. Desde el principio, Dios deseaba que sus criaturas lo amaran y sirvieran voluntariamente. Este amor y servicio libremente ofrecidos son mucho más valiosos que cualquier obediencia impuesta. Lucifer, al igual que todos los ángeles y humanos, fue creado con la capacidad de elegir su propio camino. Su elección de rebelarse es una manifestación del libre albedrío. La capacidad de elegir también implica responsabilidad. Lucifer y los ángeles que lo siguieron son responsables de sus acciones y deben enfrentar las consecuencias de su rebelión. Del mismo modo, los humanos tienen la libertad de elegir entre el bien y el mal y deben asumir las responsabilidades de sus elecciones. El libre albedrío también permite el crecimiento y el aprendizaje. A través de las elecciones y sus consecuencias, los seres pueden aprender y crecer espiritualmente. Esta capacidad de aprender y evolucionar es fundamental para el desarrollo del carácter y la profundización de la relación con Dios. El libre albedrío, aunque arriesgado, es esencial para la realización plena del propósito divino. En los días antiguos del reino celestial, una gran guerra estalló debido a la rebelión de Lucifer. Este conflicto no fue simplemente una batalla física, sino una confrontación de ideales y propósitos. Lucifer, en su deseo de establecer su propio dominio, desafió abiertamente la autoridad de Dios, arrastrando consigo a numerosos ángeles. La rebelión de Lucifer es un testimonio de cómo el orgullo y la ambición pueden corromper incluso a los seres más puros. Los ángeles que lo siguieron no solo fueron seducidos por su carisma, sino también por la promesa de poder y libertad. Esta seducción y traición resuenan a lo largo de las edades como un recordatorio de los peligros del orgullo y la ambición desmedida. En medio de esta batalla, el reino celestial se vio sacudido hasta sus cimientos. Miguel,
Uno de los arcángeles más poderosos y leales a Dios lideró a las fuerzas celestiales contra los rebeldes. La guerra fue feroz y dejó cicatrices profundas en el reino celestial. La victoria de Miguel y los ángeles fieles aseguró la continuación del orden divino, pero a un gran costo. La expulsión de Lucifer y sus seguidores marcó el fin de la rebelión, pero no el fin del conflicto. Estos ángeles caídos fueron enviados a la tierra, donde continúan su lucha contra la voluntad divina. Este conflicto eterno entre el bien y el mal es una parte integral del plan de Dios, que permite a los seres elegir su propio destino y, al hacerlo, comprender plenamente la naturaleza del amor y la justicia divina. La omnipotencia de Dios es un concepto fundamental en la teología cristiana, describiendo su capacidad para hacer cualquier cosa que desee. Sin embargo, esta omnipotencia no implica la violación de los principios que Él mismo ha establecido. La existencia de Satanás es un testimonio de los límites autoimpuestos por Dios para preservar el libre albedrío. Dios podría haber destruido a Lucifer en el momento de su rebelión, pero elegir no hacerlo muestra una dimensión más profunda de su poder y sabiduría. En lugar de actuar de manera arbitraria, Dios respeta las leyes morales y espirituales que gobiernan el universo, permitiendo que el libre albedrío y las consecuencias naturales de las acciones se desarrollen. Estos límites autoimpuestos también revelan el compromiso de Dios con la justicia y la misericordia. La destrucción de Satanás sin dar a los seres creados la oportunidad de elegir entre el bien y el mal iría en contra de estos principios. En cambio, Dios permite que el conflicto entre la luz y la oscuridad continúe, proporcionando a la humanidad una oportunidad constante para crecer y redimirse. Por lo tanto, la omnipotencia de Dios no se mide simplemente por su capacidad de actuar, sino por su sabiduría al elegir cuándo y cómo intervenir. Esta elección de permitir la existencia de Satanás refleja una confianza profunda en el plan divino y en la capacidad de sus criaturas para encontrar su camino hacia la verdad y la luz a través de sus propias decisiones. Dios otorgó a los seres angélicos y humanos la capacidad de tomar decisiones independientes, un regalo que refleja su deseo de ser amado y servido voluntariamente. Sin este don, la devoción y el amor hacia Dios serían automáticos y carecerían de auténtico significado. Este principio se refleja claramente en la narrativa de Lucifer. Como un ángel de luz, Lucifer tenía la libertad de elegir su camino, y su decisión de rebelarse es una manifestación directa del libre albedrío. Este acto de rebelión no solo puso a prueba su propia voluntad, sino también la de todos los seres creados, subrayando la importancia de las elecciones individuales. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. El libre albedrío permite a cada ser demostrar su lealtad y amor a Dios de manera genuina.
Las decisiones diarias, grandes y pequeñas, son oportunidades para ejercer esta libertad de manera que refleje la verdadera naturaleza del amor y la devoción. Esta dinámica es esencial para el crecimiento espiritual y la realización del propósito divino en cada vida. Al mantener la existencia de Satanás, Dios subraya la importancia del libre albedrío. La continua presencia del mal ofrece a los seres humanos la oportunidad de elegir el bien y de demostrar su lealtad a través de sus acciones. Este proceso de elección es fundamental para el desarrollo del carácter y para la profundización de la relación entre el Creador y sus criaturas. La historia de Lucifer es un claro ejemplo de cómo el abuso de este don puede llevar a la caída y la separación eterna de la presencia divina. Cuando Lucifer eligió rebelarse, asumió las consecuencias de sus acciones, enfrentando el exilio y el tormento eterno. Para la humanidad, el libre albedrío implica la constante elección entre el bien y el mal. Cada decisión tiene el potencial de acercarnos a Dios o alejarnos de Él. Estas elecciones diarias son oportunidades para aprender y crecer, pero también pueden llevar a consecuencias dolorosas si se eligen caminos que van en contra de la voluntad divina. Dios, en su infinita misericordia, ofrece redención y perdona a aquellos que se arrepienten y buscan su gracia. Sin embargo, este perdón no elimina las consecuencias naturales de nuestras acciones. La historia de la humanidad está llena de ejemplos de cómo las malas decisiones han llevado a sufrimiento y caos, pero también de cómo la redención y el arrepentimiento pueden traer paz y restauración. El libre albedrío, por lo tanto, es tanto un privilegio como una prueba. Nos desafía a vivir de manera que honre a Dios y refleje su amor y justicia. A través de nuestras decisiones tenemos el poder de influir no solo en nuestro destino, sino también en el de aquellos que nos rodean, subrayando la interconexión de toda la creación. El destino de Lucifer, una vez el más brillante de los ángeles, es una historia de tragedia y advertencia. Al elegir rebelarse contra Dios, Lucifer selló su destino, siendo expulsado del cielo y condenado a una existencia de eterna separación y tormento. Este destino es un recordatorio constante de las consecuencias del orgullo y la rebelión. La expulsión de Lucifer y su transformación en Satanás simbolizan el resultado de utilizar el libre albedrío en oposición a la voluntad divina. La caída de Lucifer fue un evento de gran magnitud que no solo afectó a él, sino también a los otros ángeles que lo siguieron. Esta rebelión y su consecuente castigo subrayan la seriedad de desafiar la autoridad de Dios. A pesar de su condena, Lucifer sigue desempeñando un papel en el plan divino. Su presencia en el mundo como tentador y adversario sirve para probar la fe y la resolución de los seres humanos. Esta dinámica permite a las personas ejercer su libre albedrío y elegir el camino de la rectitud, fortaleciendo así su relación con Dios. El destino de Lucifer también ofrece una lección de humildad y obediencia. Recordando su caída, podemos reflexionar sobre la importancia de mantenernos fieles a la voluntad divina y evitar el camino del orgullo y la ambición desmedida. Es una advertencia de que, aunque el libre albedrío es un don maravilloso, debe usarse con sabiduría y respeto por el Creador. La separación eterna de Lucifer de Dios es una consecuencia directa de su rebelión. Cuando Lucifer decidió desafiar a Dios, se apartó voluntariamente de la fuente de toda luz y vida. Esta separación no solo implica un castigo físico, sino también un aislamiento espiritual y emocional de la presencia divina, una condición que se describe en Ezequiel 28, 17, 18. Vivir en eterna separación de Dios es un destino de sufrimiento indescriptible. La ausencia de la luz divina deja a Lucifer en un estado de perpetua oscuridad y desesperación.
Este estado de separación es el resultado natural de elegir alejarse de la fuente de todo bien y amor. Es un recordatorio de que nuestras decisiones tienen profundas implicaciones espirituales. Esta separación eterna también tiene un propósito en el plan divino. La existencia continua de Lucifer como Satanás sirve como un constante recordatorio de las consecuencias del mal y la importancia de elegir el bien. Su presencia permite a los seres humanos comprender la gravedad del pecado y el valor de la redención y la gracia divina. La separación de Lucifer de Dios subraya la justicia y misericordia divinas. Aunque Lucifer y sus seguidores eligieron el camino de la rebelión, Dios sigue ofreciendo oportunidades de redención a la humanidad. A través del sacrificio de Jesucristo se nos brinda la posibilidad de reconciliación y restauración, una oferta que no se extiende a Lucifer debido a la magnitud de su traición. La existencia continua de Satanás, a pesar de su rebelión, cumple un propósito en el plan divino. Dios permite que Satanás siga existiendo no como un acto de impotencia, sino como parte de una estrategia más amplia para probar y fortalecer la fe de la humanidad. Esta dinámica ayuda a los seres humanos a desarrollar un carácter firme y una fe robusta. Satanás actúa como el tentador, creando situaciones que ponen a prueba la integridad y la moralidad de las personas. Estas pruebas son oportunidades para que los individuos elijan conscientemente seguir el camino del bien, resistiendo las tentaciones y afirmando su lealtad a Dios. En este sentido, Satanás juega un papel crucial en el ejercicio del libre albedrío. Además, la continua existencia de Satanás destaca la justicia divina. Dios, en su infinita sabiduría, permite que el mal exista para que el bien pueda ser verdaderamente apreciado y elegido. Sin la presencia del mal, el concepto de bien no tendría un contraste claro y por lo tanto perdería su significado y valor. La existencia de Satanás sirve como un recordatorio constante de las consecuencias del pecado y la rebelión. Su destino es una advertencia para todos los seres creados sobre los peligros del orgullo y la desobediencia. Esta presencia desafiante en el mundo subraya la importancia de mantenerse fiel a la voluntad divina y la necesidad de redención y perdón. Satanás desempeña un papel activo en la prueba de la humanidad, actuando como el adversario que pone a prueba la fe y la integridad de las personas. Su misión es tentar y engañar, creando escenarios donde los seres humanos deben elegir entre el bien y el mal. Esta constante presencia del mal permite que el libre albedrío se ejerza plenamente. Las tentaciones de Satanás no son simplemente desafíos externos, sino que también apelan a las debilidades internas y deseos humanos. En la Biblia se menciona cómo Satanás tentó a Jesús en el desierto, presentándole 3 pruebas que apelaban a su hambre, orgullo y poder. Mateo 4, 1, 11. Esta narrativa ilustra cómo Satanás busca explotar las vulnerabilidades humanas. Sin embargo, cada tentación es una oportunidad para que las personas fortalezcan su fe y carácter. Al resistir las seducciones de Satanás, los individuos demuestran su lealtad a Dios y su compromiso con el bien. Esta resistencia no solo refuerza la relación con Dios, sino que también inspira a otros a seguir el mismo camino de rectitud. El papel de Satanás en la prueba de la humanidad subraya la importancia de la vigilancia espiritual. Los creyentes son llamados a estar siempre atentos y firmes en su fe, utilizando la oración, el estudio de las Escrituras y la comunidad de fe como herramientas para resistir el mal. Esta lucha constante contra las tentaciones fortalece la espiritualidad y la dependencia en la gracia de Dios. La batalla entre el bien y el mal es una constante en la historia de la humanidad y en el ámbito espiritual.
Este conflicto se manifiesta tanto en el mundo físico como en el espiritual, donde las fuerzas de la luz y la oscuridad están en perpetua contienda. Esta lucha es esencial para el desarrollo moral y espiritual de la humanidad. En el mundo físico, esta batalla se refleja en las elecciones diarias que las personas hacen. Decidir actuar con bondad, justicia y amor es un acto de resistencia contra las fuerzas del mal. Cada buena acción, por pequeña que sea, contribuye a la victoria del bien sobre el mal, creando un impacto positivo en la sociedad y en la vida de los individuos. En el ámbito espiritual, esta batalla es aún más intensa. Los ángeles y demonios están en constante conflicto, luchando por las almas de los seres humanos. Este conflicto espiritual es mencionado en la Biblia como en Efesios 6:12, donde se dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La batalla entre el bien y el mal también tiene un propósito educativo. A través de este conflicto, los seres humanos pueden aprender la importancia de la justicia, la misericordia y el amor. Las dificultades y pruebas que enfrentan son oportunidades para crecer en virtud y fe y para demostrar su lealtad a Dios y a sus principios divinos. Dios, en su infinita misericordia, ha enviado mensajeros y profetas a lo largo de la historia para guiar a la humanidad en su lucha contra el mal. Estos guías divinos han desempeñado un papel crucial en revelar la voluntad de Dios, ofreciendo sabiduría, corrección y esperanza en tiempos de prueba y tentación. Los profetas del Antiguo Testamento como Isaías, Jeremías y Ezequiel fueron enviados para llamar al pueblo de Israel al arrepentimiento y a la obediencia a Dios. Sus mensajes no solo advertían sobre las consecuencias del pecado, sino que también ofrecían promesas de redención y restauración. Estos profetas fueron faros de luz en tiempos oscuros, guiando al pueblo hacia el camino de la rectitud. En el Nuevo Testamento, Jesús es el mensajero supremo de Dios, trayendo el mensaje de salvación y amor divino. Sus enseñanzas y sacrificio en la cruz proporcionaron el camino para la reconciliación con Dios, ofreciendo a la humanidad la esperanza de una vida eterna. Además, Jesús envió a sus discípulos a continuar su obra, difundiendo el Evangelio y fortaleciendo la fe de los creyentes. Los mensajeros y profetas también sirven como ejemplos de fe y obediencia. Sus vidas, a menudo llenas de desafíos y persecuciones, demuestran la importancia de mantenerse firmes en la fe, incluso frente a la adversidad. Su dedicación y coraje inspiran a los creyentes a seguir sus pasos y a confiar en la guía y provisión de Dios en todas las circunstancias. Cada día, los seres humanos enfrentan la oportunidad de elegir entre el bien y el mal. Esta capacidad de elección es un reflejo del libre albedrío otorgado por Dios, permitiendo a cada persona decidir su propio camino. La importancia de estas decisiones no puede ser subestimada, ya que determinan no solo el destino personal, sino también el impacto en la comunidad y en el mundo. Las elecciones entre el bien y el mal se presentan en diversas formas: decisiones éticas, acciones diarias y respuestas a las tentaciones. Elegir el bien implica actuar con integridad, justicia y compasión, mientras que elegir el mal puede llevar a la injusticia, el sufrimiento y la separación de la voluntad divina. Cada decisión es una oportunidad para fortalecer el carácter y la relación con Dios. La Biblia ofrece numerosos ejemplos de personajes que enfrentaron esta elección. José, por ejemplo, resistió la tentación de la esposa de Potifar, eligiendo la integridad y la fidelidad a Dios. Génesis 39, 7,
12. Este acto de resistencia no solo protegió su propia pureza, sino que también le permitió desempeñar un papel crucial en el plan de Dios para salvar a Israel durante una hambruna. Elegir el bien también implica una lucha constante contra las influencias negativas y las tentaciones. Esta batalla interna es una parte esencial del crecimiento espiritual, permitiendo a las personas desarrollar una fe más profunda y una mayor dependencia de la gracia de Dios. A través de la oración, el estudio de las Escrituras y la comunidad de fe, los creyentes pueden encontrar la fortaleza y el apoyo necesarios para elegir el bien y resistir el mal. La resistencia humana ante las tentaciones de Satanás es un tema central en la lucha espiritual. Satanás, conocido como el tentador, busca debilitar la fe y la moralidad de los seres humanos mediante diversas tentaciones. Estas tentaciones pueden ser sutiles o evidentes, pero siempre buscan desviar a las personas del camino, de la rectitud y la obediencia a Dios. En la Biblia, uno de los ejemplos más claros de resistencia a la tentación es la experiencia de Jesús en el desierto. Después de ayunar durante 40 días y 40 noches, Jesús fue tentado por Satanás 3 veces. A pesar de su debilidad física, Jesús resistió cada tentación utilizando las Escrituras como su arma principal. Mateo 4, 1, 11. Esta narrativa no solo muestra la importancia de conocer la palabra de Dios, sino también cómo aplicarla en momentos de prueba. Para los creyentes, la resistencia a las tentaciones implica una combinación de fe, oración y apoyo comunitario. La oración fortalece el espíritu y proporciona la conexión necesaria con Dios para enfrentar las pruebas. Además, el apoyo de una comunidad de fe puede ofrecer el aliento y la responsabilidad necesarios para resistir las tentaciones y mantener la integridad moral. La resistencia a las tentaciones no es solo una cuestión de evitar el mal, sino también de elegir activamente el bien. Cada vez que una persona resiste una tentación, se fortalece espiritualmente y se acerca más a Dios. Esta constante elección de la virtud sobre el vicio es un testimonio de la fe y la lealtad a Dios, demostrando que, a pesar de las pruebas, es posible vivir una vida que honre y glorifique al Creador. El respeto de Dios por el libre albedrío humano es una manifestación de su amor y justicia. Desde el principio de la creación, Dios otorgó a los seres humanos la capacidad de tomar decisiones independientes, permitiendo a cada persona elegir su propio camino. Este regalo del libre albedrío es fundamental para una relación auténtica con Dios basada en el amor y la lealtad voluntarios. Dios podría haber creado seres que lo obedecieran automáticamente, pero eligió darles la libertad de elección. Esta libertad implica riesgos, como la posibilidad de elegir el mal, pero también permite la verdadera expresión de amor y devoción. Sin el libre albedrío, las acciones humanas carecerían de significado moral y la obediencia a Dios no sería genuina. El respeto de Dios por el libre albedrío se refleja en su paciencia y misericordia. A lo largo de la historia bíblica, vemos cómo Dios constantemente llama a la humanidad al arrepentimiento y ofrece oportunidades de redención. En lugar de imponer su voluntad, Dios invita a las personas a regresar a Él por su propia voluntad, demostrando su amor incondicional y su deseo de una relación auténtica con sus criaturas. Este respeto por el libre albedrío también subraya la justicia divina. Cada persona es responsable de sus elecciones y debe enfrentar las consecuencias de sus acciones. Este principio asegura que la justicia se mantenga, ya que cada individuo tiene la oportunidad de elegir el bien y ser recompensado, o elegir el mal y enfrentar las consecuencias naturales de esa decisión. El conflicto eterno entre el bien y el mal ofrece numerosas lecciones espirituales para la humanidad,
Este enfrentamiento constante no solo subraya la importancia de elegir el bien, sino que también proporciona un contexto para el crecimiento espiritual y el desarrollo del carácter. A través de las pruebas y las tentaciones, los creyentes pueden profundizar su fe y su comprensión de la voluntad de Dios. Una de las lecciones clave es la importancia de la perseverancia. La vida espiritual está llena de desafíos y tentaciones, pero la perseverancia en la fe es crucial para superar estas dificultades. La Biblia nos enseña que aquellos que perseveran en la fe serán recompensados. Santiago 1:12. Esta perseverancia fortalece el carácter y refina la fe, preparándonos para enfrentar mayores desafíos. Otra lección importante es la dependencia en la gracia de Dios. Ningún ser humano puede resistir las tentaciones y superar las pruebas por sus propias fuerzas. Es a través de la gracia y el poder de Dios que los creyentes pueden encontrar la fuerza necesaria para vencer. Esta dependencia en Dios subraya la humildad y la necesidad constante de oración y comunión con Él. El conflicto también enseña la importancia de la comunidad y el apoyo mutuo. Los creyentes no están solos en su lucha contra el mal. Tienen una comunidad de fe que puede ofrecer apoyo, consejo y oración. Esta red de apoyo es esencial para mantener la fortaleza espiritual y para recordar que, aunque la batalla es personal, no se libra en aislamiento. El crecimiento espiritual a través de la adversidad es un tema recurrente en la narrativa bíblica y en la experiencia humana. Las dificultades y los desafíos no son meros obstáculos, sino oportunidades para crecer y fortalecer la fe. A lo largo de la Biblia vemos cómo Dios utiliza la adversidad para refinar y preparar a sus siervos para mayores propósitos. Job es un ejemplo clásico de cómo la adversidad puede conducir a un crecimiento espiritual profundo. A pesar de perder todas sus posesiones, su salud y sus seres queridos, Job mantuvo su fe en Dios. A través de su sufrimiento, Job llegó a una comprensión más profunda de la soberanía y la bondad de Dios. Job 42:1-6. Su historia es un testimonio de la fidelidad en medio del dolor y la adversidad. La adversidad también enseña la importancia de la humildad y la dependencia en Dios. Cuando enfrentamos dificultades, somos conscientes de nuestras limitaciones y de nuestra necesidad de la gracia divina. Esta humildad nos lleva a una relación más profunda y sincera con Dios, reconociendo que solo a través de su poder podemos superar los desafíos. El crecimiento espiritual a través de la adversidad no solo beneficia al individuo, sino también a la comunidad de fe. Los testimonios de superación y fe en medio de las pruebas inspiran a otros y fortalecen la comunidad. Estas historias de resiliencia y fidelidad muestran que, aunque la vida esté llena de dificultades, la fe en Dios proporciona la fortaleza y el propósito necesarios para superarlas. La rebelión de los ángeles caídos, liderada por Lucifer, es un evento significativo que ilustra las consecuencias del orgullo y la desobediencia. Estos ángeles, una vez seres de luz y cercanos a Dios, eligieron seguir a Lucifer en su desafío contra el Creador, resultando en su expulsión del cielo y su condena eterna. El relato de esta rebelión se encuentra en varios pasajes bíblicos, destacando la gravedad de su elección. En Apocalipsis 12:7-9 se describe cómo Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y sus seguidores, y cómo estos fueron finalmente derrotados y expulsados del cielo. Esta narrativa subraya la intensidad del conflicto y la justicia divina en acción. La decisión de los ángeles caídos de seguir a Lucifer no solo afectó su propio destino, sino que también alteró el equilibrio del cosmos. Al ser arrojados a la tierra, estos ángeles caídos, ahora demonios, continúan su rebelión intentando corromper y destruir la creación de Dios.
Su presencia en el mundo es una constante fuente de tentación y maldad. A pesar de su caída, la historia de los ángeles caídos sirve como una advertencia sobre los peligros del orgullo y la desobediencia. Nos recuerda la importancia de la lealtad y la humildad ante Dios. Esta rebelión y sus consecuencias subrayan la seriedad de las elecciones espirituales y el impacto duradero que pueden tener en la vida de los individuos y en el orden divino. La historia de los ángeles caídos y su separación de Dios es una narrativa de advertencia y reflexión. Estos ángeles, creados originalmente como seres de luz y pureza, fueron seducidos por la promesa de poder y libertad ofrecida por Lucifer. Su decisión de rebelarse contra Dios tuvo consecuencias eternas, marcando su separación definitiva del Creador y del reino celestial. En el momento de su creación, estos ángeles gozaban de la proximidad a Dios, participando en la adoración y en la ejecución de sus mandatos. Sin embargo, cuando Lucifer, el ángel más brillante, decidió desafiar la autoridad divina, muchos le siguieron en su rebelión. Esta alianza con Lucifer transformó su naturaleza, convirtiéndolos en agentes del mal y del caos. La separación de los ángeles caídos de Dios es un castigo directo por su desobediencia. Según Judas 1:6, estos ángeles no guardaron su dignidad original, sino que abandonaron su propia morada, y ahora están reservados en prisiones eternas bajo oscuridad para el juicio del gran día. Este versículo subraya la gravedad de su transgresión y la justicia de su castigo. La historia de los ángeles caídos sirve como un recordatorio constante de las consecuencias del orgullo y la rebelión. Su destino trágico destaca la importancia de la fidelidad y la obediencia a Dios. Es una lección sobre cómo las decisiones tomadas en el uso del libre albedrío pueden tener repercusiones eternas y cómo la separación de la presencia divina es el mayor sufrimiento que cualquier ser puede experimentar. La guerra celestial, desencadenada por la rebelión de Lucifer, es uno de los eventos más significativos en la narrativa espiritual. Este conflicto no solo marcó la expulsión de Lucifer y sus seguidores del cielo, sino que también tuvo profundas repercusiones en el cosmos y en la historia de la humanidad. Esta guerra es descrita vívidamente en Apocalipsis 12, 7, 9, donde se relata cómo Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. Esta guerra celestial fue una confrontación directa entre las fuerzas del bien y del mal. Miguel, el arcángel, lideró las huestes celestiales en defensa del orden divino. La intensidad de esta batalla refleja la seriedad de la rebelión de Lucifer y la necesidad de mantener la justicia y la santidad en el reino de Dios. La victoria de Miguel y los ángeles fieles aseguró que el orden celestial se mantuviera, aunque a un costo significativo. Las repercusiones de esta guerra se sienten en todo el universo. Los ángeles caídos, ahora demonios, fueron arrojados a la tierra, donde continúan su oposición a Dios, tratando de corromper a la humanidad. Su influencia es una fuente constante de tentación y maldad, desafiando a los seres humanos a resistir y mantener su fe en Dios. La guerra celestial también simboliza la continua lucha espiritual en la vida de cada creyente. La batalla entre el bien y el mal no terminó con la expulsión de los ángeles caídos. Se perpetúa en el corazón de cada persona. Este conflicto diario es una oportunidad para que los seres humanos demuestren su lealtad a Dios y su compromiso con la justicia y la verdad, reforzando su carácter y espiritualidad. Sarail, un ángel dotado de una belleza iridiscente y una sabiduría incomparable, enfrentó una decisión crucial durante la rebelión de Lucifer. Esta elección no solo definiría su destino, sino también su lealtad y devoción a Dios.
En medio de la creciente disonancia celestial, Saraíl se encontró atrapado entre la tentación de la rebelión y su deber hacia el Creador. Lucifer, con su carisma y persuasión, intentó seducir a Saraíl y a otros ángeles, prometiendo liberación y poder. Saraíl, como muchos otros, fue tentado por las promesas de Lucifer y comenzó a cuestionar si el Creador realmente comprendía los corazones de sus criaturas. Este momento de duda fue crítico, ya que representó el punto en el que Saraíl tuvo que decidir su lealtad. En un momento de profunda reflexión, Saraíl recordó las incontables bendiciones y la gracia que Dios había derramado sobre él. Reflexionó sobre la armonía y la belleza del cielo antes de la rebelión. Esta introspección le permitió ver la verdad detrás de las mentiras de Lucifer y reafirmar su fe en el amor y la justicia de Dios. Saraíl decidió entonces permanecer fiel, rechazando la rebelión y reafirmando su devoción al Creador. La decisión de Saraíl fue un acto de valentía y fe. Al unirse a las filas de los ángeles leales, Saraíl no solo aseguró su lugar en el reino celestial, sino que también se convirtió en un ejemplo de lealtad y devoción para otros. Su elección subraya la importancia de la reflexión y la fidelidad en tiempos de tentación, demostrando que, a pesar de las pruebas, es posible mantenerse fiel a Dios. Saraíl, tras su decisión de permanecer leal a Dios, asumió un papel crucial en la defensa del orden divino. Este papel no solo implicaba resistir la tentación personal, sino también liderar y motivar a otros ángeles en la batalla contra las fuerzas de Lucifer. Su ejemplo de valentía y devoción se convirtió en una fuente de inspiración para los demás ángeles. Durante la guerra celestial, Saraíl demostró una gran habilidad estratégica y un profundo compromiso con la justicia. Su liderazgo fue vital en varias batallas clave, donde su capacidad para inspirar a otros a mantenerse firmes frente a la adversidad fue crucial. Su presencia en el campo de batalla elevó la moral de los ángeles leales y demostró que el bien puede prevalecer sobre el mal con fe y determinación. El papel de Saraíl no se limitó solo a la guerra física. También fue un defensor del orden divino en tiempos de paz, trabajando incansablemente para restaurar la armonía y la adoración en el cielo después de la expulsión de los ángeles caídos. Su dedicación a la restauración del orden y la justicia subraya la importancia de la fidelidad continua y el trabajo diligente en la realización del propósito divino. La influencia de Saraíl se extendió más allá de los confines del cielo. Su historia y sus acciones se convirtieron en una lección eterna sobre la importancia de la lealtad y el coraje. Los ángeles y los seres humanos que escucharon su historia fueron inspirados a seguir su ejemplo, eligiendo la justicia y la rectitud en sus propias vidas. Saraíl, con su vida y sus decisiones, dejó un legado de fe inquebrantable y devoción a Dios. La misericordia de Dios hacia los ángeles leales es un aspecto fundamental de su carácter. A pesar de la rebelión que sacudió el cielo, Dios mostró una gran misericordia hacia aquellos que eligieron permanecer fieles. Esta misericordia no solo reafirmó su amor y justicia, sino que también fortaleció la fe y el compromiso de los ángeles leales. Dios comprendió las dificultades y las tentaciones a las que los ángeles fueron sometidos durante la rebelión de Lucifer. Reconoció la valentía de aquellos que, como Saraíl, resistieron la seducción del poder y eligieron mantenerse firmes en su devoción. En su infinita misericordia, Dios no solo los perdonó por cualquier duda que pudieran haber tenido, sino que también los fortaleció y bendijo por su lealtad. Esta misericordia divina se manifestó en la restauración de la armonía y el orden en el cielo.
Dios recompensó a los ángeles leales con mayor sabiduría y entendimiento, permitiéndoles servir con aún mayor fervor y dedicación. La gracia y el perdón de Dios actuaron como un bálsamo sanador, uniendo de nuevo al reino celestial en una comunión más fuerte y profunda. La misericordia de Dios hacia los ángeles leales también sirve como un recordatorio para la humanidad. Nos muestra que, a pesar de nuestras fallas y momentos de duda, Dios está dispuesto a perdonar y restaurar a aquellos que buscan su gracia y eligen permanecer fieles. Esta lección de misericordia y amor incondicional es una fuente de esperanza y aliento para todos los creyentes, inspirándolos a seguir adelante en su caminar espiritual. El arrepentimiento y perdón de Saraí son fundamentales en su historia de redención. Aunque Saraí nunca se unió a la rebelión de Lucifer, hubo un momento en que su fe vaciló. Este momento de duda, aunque breve, fue significativo y requería de un sincero arrepentimiento para restaurar completamente su relación con Dios. Saraí, consciente de su momentánea debilidad, se presentó ante el trono de Dios con un corazón contrito. Reconociendo su error y la tentación que casi lo llevó por mal camino, pidió perdón. Su humildad y sinceridad en este acto de arrepentimiento mostraron su verdadero carácter y su profundo amor por Dios. Este acto no solo lo liberó de la culpa, sino que también fortaleció su espíritu. Dios, en su infinita misericordia, recibió el arrepentimiento de Saraí con amor y compasión. Lo perdonó completamente, reconociendo la dificultad de la situación que había enfrentado. Este perdón divino no solo restauró a Saraí a su posición anterior, sino que también le otorgó una mayor comprensión y sabiduría. Fue un recordatorio de que incluso los más fuertes pueden caer, pero la gracia de Dios siempre está disponible para aquellos que buscan redención sinceramente. El arrepentimiento y perdón de Saraí se convirtieron en un testimonio poderoso para otros ángeles y seres humanos. Su historia demuestra que el verdadero arrepentimiento puede llevar a la restauración y al fortalecimiento espiritual. Este ejemplo inspira a muchos a buscar el perdón de Dios y a confiar en su misericordia infinita, sabiendo que siempre hay un camino de regreso a su amor y gracia. La condena de los ángeles caídos es una consecuencia directa de su elección de seguir a Lucifer en la rebelión contra Dios. Esta decisión resultó en su expulsión del cielo y su condena a una existencia eterna en la oscuridad y el sufrimiento. Este castigo es un reflejo de la justicia divina que asegura que cada ser enfrente las consecuencias de sus acciones. Estos ángeles, ahora demonios, fueron arrojados al abismo, un lugar de tormento y separación total de la luz de Dios. Este destino es descrito en Judas 1:6, donde se menciona que están reservados en prisiones eternas bajo oscuridad para el juicio del gran día. Su condena no solo es física, sino también espiritual, ya que están completamente separados de la presencia de Dios, que es la fuente de toda vida y bondad. La condena de los ángeles caídos sirve como una advertencia para todos los seres creados sobre la gravedad del pecado y la rebelión contra Dios. Su destino trágico subraya la importancia de la lealtad y la obediencia al Creador. Es un recordatorio constante de que las decisiones tienen consecuencias y que el rechazo de la voluntad divina lleva a la destrucción y al sufrimiento eterno. Aunque están condenados, los ángeles caídos continúan intentando desviar a la humanidad del camino de la rectitud. Su presencia en el mundo es una fuente constante de tentación y maldad, y su influencia debe ser resistida activamente por aquellos que buscan vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. La historia de su condena y su persistente maldad subraya la necesidad de vigilancia espiritual y de una fe firme y constante.
La transformación de Lucifer en Satanás es un evento crucial en la narrativa espiritual. Lucifer, originalmente creado como un ángel de luz y belleza, permitió que el orgullo y la ambición corrompieran su corazón. Este cambio interno lo llevó a convertirse en Satanás, el adversario de Dios y el tentador de la humanidad. Esta transformación es una manifestación de cómo el mal puede distorsionar incluso la creación más perfecta. El nombre Satanás significa adversario o acusador, reflejando su nuevo papel como enemigo de Dios y de todo lo bueno. Esta transformación no fue solo un cambio de nombre, sino un cambio profundo en su naturaleza y propósito. De ser un ángel que adoraba a Dios, pasó a ser un ser cuyo único objetivo es oponerse a la voluntad divina y llevar a otros a la destrucción. Esta transformación es descrita en varios pasajes bíblicos, incluyendo Ezequiel 28:17, donde se menciona que el corazón de Lucifer se enalteció a causa de su belleza y que corrompió su sabiduría a causa de su esplendor. Este versículo destaca cómo el orgullo fue el catalizador de su caída y su transformación en Satanás. Este cambio es un recordatorio de que el orgullo y la ambición desmedida pueden llevar a la corrupción total. La existencia de Satanás, como el principal adversario de Dios, tiene un propósito dentro del plan divino. Su presencia permite que el libre albedrío sea ejercido plenamente, ofreciendo a la humanidad la oportunidad de elegir entre el bien y el mal. Aunque Satanás es una fuerza de destrucción y caos, su existencia también subraya la importancia de la fe, la resistencia y la elección consciente de seguir a Dios. El abismo oscuro, descrito como el nuevo hogar de los ángeles caídos, es un lugar de tormento y separación total de la luz divina. Este abismo, a menudo referido como el infierno, es el destino de aquellos que eligieron seguir a Lucifer en su rebelión contra Dios. Es un lugar de sufrimiento eterno, donde la presencia de Dios está completamente ausente. Este abismo es mencionado en la Biblia en varios pasajes, incluyendo Apocalipsis 9:1-2, donde se describe cómo se abrió el pozo del abismo y subió humo como el de un gran horno. Este lugar de oscuridad y tormento es una representación física y espiritual de la consecuencia de la rebelión contra Dios. Los ángeles caídos, ahora demonios, están confinados en este abismo, sufriendo las consecuencias de sus acciones. El abismo oscuro no solo es un lugar de castigo, sino también un símbolo de la separación total de la bondad y la luz de Dios. La ausencia de Dios en este lugar subraya la gravedad de la rebelión y la magnitud del castigo. Es un recordatorio constante de que apartarse de Dios lleva a una existencia de oscuridad y sufrimiento, tanto en esta vida como en la eternidad. La existencia del abismo oscuro también tiene un propósito dentro del plan divino. Sirve como una advertencia para la humanidad sobre las consecuencias del pecado y la rebelión. A través de la historia de los ángeles caídos y su destino en el abismo, los seres humanos pueden aprender la importancia de permanecer fieles a Dios y evitar los caminos que llevan a la destrucción. Esta narrativa refuerza la necesidad de la redención y el perdón divino para escapar del destino de la separación eterna. El dolor y la amargura de los ángeles caídos son una consecuencia directa de su elección de rebelarse contra Dios. Este sufrimiento no es solo físico, sino también espiritual y emocional. Al ser expulsados del cielo y confinados en el abismo oscuro, estos seres experimentan una separación total de la presencia de Dios, lo que resulta en un tormento constante y una profunda amargura. La amargura de los ángeles caídos proviene de su conocimiento de lo que han perdido. Ellos fueron una vez seres de luz, cercanos a Dios y llenos de propósito divino. Ahora, en su estado caído, están completamente alejados de la fuente de toda bondad y amor. Esta pérdida
es una fuente de dolor interminable, ya que recuerdan constantemente su estado anterior y su cercanía con el Creador. Los ángeles caídos experimentan una amargura profunda hacia Dios y su creación. Su odio y resentimiento se dirigen no solo hacia Dios, sino también hacia los seres humanos, a quienes ven como objetos de su venganza. Este odio se manifiesta en sus constantes intentos de corromper y destruir a la humanidad, buscando alejarlos de Dios y llevarlos a compartir su destino de sufrimiento. El dolor y la amargura de los ángeles caídos también sirven como una advertencia para la humanidad. Sus experiencias muestran las consecuencias de elegir el orgullo y la rebelión sobre la obediencia y la humildad. A través de su sufrimiento se nos recuerda la importancia de permanecer fieles a Dios y de buscar siempre su perdón y gracia para evitar un destino similar de separación y tormento eterno. El conflicto entre el bien y el mal, que comenzó en el cielo con la rebelión de Lucifer, continúa en la tierra. Este conflicto se manifiesta en la lucha diaria entre las fuerzas del mal, lideradas por Satanás, y los esfuerzos de la humanidad por seguir el camino de Dios. Esta batalla es una constante en la vida espiritual y moral de cada individuo. Satanás y sus demonios buscan continuamente corromper y destruir la obra de Dios en la tierra. Utilizan diversas tácticas de tentación, engaño y manipulación para desviar a los seres humanos del camino de la rectitud. Esta influencia maligna se manifiesta en todos los aspectos de la vida, desde las tentaciones personales hasta las injusticias sociales y los conflictos globales. Sin embargo, Dios no ha dejado a la humanidad sola en esta lucha. A lo largo de la historia, ha enviado profetas, maestros y finalmente a su Hijo, Jesucristo, para guiar y fortalecer a los creyentes. La obra de Jesús en la tierra, su sacrificio y su resurrección proporcionan la victoria definitiva sobre el pecado y la muerte y ofrecen esperanza y redención a todos los que creen en Él. La continuación del conflicto en la tierra también tiene un propósito educativo y de crecimiento espiritual. A través de las pruebas y tentaciones, los individuos tienen la oportunidad de demostrar su fe y su lealtad a Dios. Cada victoria sobre el mal fortalece el carácter y profundiza la relación con el Creador, preparando a los creyentes para la vida eterna en su presencia. A lo largo de la historia ha habido numerosos héroes de fe que han resistido el mal y han servido como ejemplos de valentía y devoción. Estos individuos, a pesar de enfrentar grandes adversidades y tentaciones, mantuvieron su integridad y su compromiso con Dios. Sus vidas y acciones inspiran a otros a seguir el mismo camino de rectitud y fe. Uno de los ejemplos más destacados es Daniel, quien a pesar de vivir en un entorno hostil en Babilonia, se mantuvo fiel a Dios. Rechazó adorar a ídolos y continuó orando a Dios a pesar de la amenaza de ser arrojado al foso de los leones. La valentía de Daniel y su confianza en la protección de Dios le permitieron superar esta prueba, convirtiéndose en un símbolo de fe y resistencia. Daniel 6, 16, 23. Otro ejemplo es el apóstol Pablo, quien enfrentó innumerables persecuciones y desafíos mientras difundía el Evangelio. Su vida es un testimonio de perseverancia y devoción a la misión que Dios le encomendó. A pesar de ser encarcelado, apedreado y finalmente martirizado, Pablo nunca renunció a su fe y continuó inspirando a los creyentes con sus cartas y enseñanzas. 2 Corintios 11, 23, 28. Estos héroes de fe no solo resistieron el mal, sino que también difundieron la luz de Dios en medio de la oscuridad. Sus historias demuestran que, con la fe y la confianza en Dios, es posible superar cualquier adversidad. Son faros de esperanza y ejemplos de cómo vivir una vida dedicada a la justicia, la bondad y la verdad, a pesar de las circunstancias.
Los actos de bondad juegan un papel crucial en la lucha contra el mal. Cada acto de compasión, justicia y amor es una manifestación del bien que desafía y debilita las fuerzas del mal en el mundo. Estos actos, por pequeños que sean, tienen un impacto significativo y ayudan a construir un mundo más justo y amoroso. Jesús enseñó la importancia de los actos de bondad en su ministerio terrenal. A través de parábolas como la del buen samaritano, Lucas 10, 25, 37, enfatizó que el verdadero amor y la compasión trascienden las barreras culturales y religiosas. Este mensaje subraya que cada persona tiene la responsabilidad de actuar con bondad hacia los demás, reflejando el amor de Dios en el mundo. Los actos de bondad no solo benefician a aquellos que los reciben, sino que también transforman a quienes los realizan. Cada acto de generosidad y compasión fortalece el carácter moral y espiritual del individuo, acercándolo más a la imagen de Dios. Estos actos también inspiran a otros a hacer lo mismo, creando un efecto multiplicador de bondad y amor en la comunidad. En la lucha contra el mal, los actos de bondad son poderosos testimonios de la presencia y el poder de Dios. Demuestran que el bien puede prevalecer sobre el mal y que, a través de la acción positiva, es posible crear un cambio significativo. Estos actos son faros de luz en un mundo a menudo oscuro, mostrando el camino hacia una vida de justicia, amor y servicio a Dios y a los demás. La interconexión de toda vida en la batalla eterna entre el bien y el mal es un tema profundo y significativo. Cada ser humano, cada acto y cada elección tienen un impacto en el gran tapiz de la creación. Esta interconexión subraya la responsabilidad compartida de todos en la lucha contra el mal y en la promoción del bien. Esta idea de interconexión se refleja en las enseñanzas bíblicas que enfatizan la unidad del cuerpo de Cristo. En 1 Corintios 12, 12, 27, Pablo describe cómo los creyentes son como un cuerpo, cada uno con un papel y función específicos, trabajando juntos para el bien común. Esta metáfora subraya que cada individuo, con sus acciones y decisiones, contribuye al bienestar del todo. La interconexión también se manifiesta en la forma en que las acciones individuales afectan a la comunidad y al mundo en general. Un acto de bondad puede inspirar a otros a hacer lo mismo, creando una cadena de positividad que se extiende más allá de lo que se puede ver. Del mismo modo, las acciones negativas pueden tener un efecto dominó, causando daño y sufrimiento a muchos. Reconocer esta interconexión nos llama a vivir con mayor conciencia y responsabilidad. Cada elección que hacemos tiene el potencial de afectar a otros de maneras significativas. Esta comprensión nos motiva a actuar con integridad, compasión y justicia, sabiendo que nuestras acciones contribuyen a la batalla eterna entre el bien y el mal, y que cada esfuerzo por el bien puede tener un impacto duradero y transformador. El poder transformador del amor y la redención es un tema central en la narrativa cristiana. A través del amor incondicional de Dios y la redención ofrecida por Jesucristo, los seres humanos pueden experimentar una transformación completa de sus vidas, alejándose del mal y abrazando una nueva vida en la luz de Dios. El amor de Dios es la fuerza motriz detrás de la redención. Juan 3:16 resume este amor al afirmar que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este acto de sacrificio supremo demuestra la profundidad del amor de Dios y su deseo de salvar y transformar a la humanidad. La redención a través de Jesucristo ofrece una nueva oportunidad para todos los que aceptan este regalo. No importa cuán lejos haya caído una persona, el amor y la gracia de Dios están siempre disponibles para traer restauración y renovación.
Esta redención no solo perdona los pecados, sino que también transforma el corazón y la mente, capacitándolos para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. El poder transformador del amor y la redención se manifiesta en vidas cambiadas y en la capacidad de las personas para superar el mal con el bien. Las historias de redención en la Biblia, como la de Saulo de Tarso, quien se convirtió en el apóstol Pablo, Hechos 9, 1-22, muestran cómo el amor de Dios puede transformar incluso a los más acérrimos opositores en fervientes seguidores y defensores de la fe. Este poder transformador sigue estando disponible para todos, ofreciendo esperanza y una nueva vida en Cristo. La sabiduría de Dios, al no destruir a Satanás, es un tema que invita a una profunda reflexión teológica. Aunque podría eliminar cualquier fuente de maldad con un solo acto de su voluntad, Dios permite la existencia de Satanás para cumplir propósitos más elevados que a menudo escapan a nuestra comprensión limitada. Una de las razones es el respeto por el libre albedrío. Dios creó a los ángeles y a los humanos con la capacidad de elegir, y la existencia de Satanás permite que esta elección sea significativa. La opción de seguir a Dios o de rechazarlo debe ser libre y voluntaria, y la presencia del mal en el mundo proporciona el contexto necesario para que esta elección sea auténtica y moralmente significativa. Además, la existencia de Satanás y el mal en el mundo ofrecen un escenario en el que la justicia, la misericordia y el amor de Dios pueden ser plenamente revelados. A través de las pruebas y tentaciones, los seres humanos tienen la oportunidad de crecer espiritualmente, fortalecer su fe y demostrar su lealtad a Dios. Estas experiencias, aunque dolorosas, son parte del proceso de refinamiento que lleva a una relación más profunda y auténtica con el Creador. Finalmente, la sabiduría de Dios se manifiesta en su plan de redención y restauración. A través de Jesucristo, Dios ofrece la victoria final sobre el mal, no por la destrucción de Satanás en este momento, sino por la transformación de los corazones y las mentes humanas. Este enfoque permite que el amor y la justicia de Dios sean plenamente expresados, mostrando que el bien puede prevalecer sobre el mal a través de la fe, la perseverancia y la gracia divina. El continuo tapiz de la creación es una historia intricada de libre albedrío y luz, donde cada ser creado tiene un papel y un propósito dentro del plan divino. Esta narrativa abarca desde la rebelión de Lucifer hasta la redención de la humanidad, subrayando la importancia de las elecciones y la intervención constante de Dios en la historia. Cada elección realizada por ángeles y humanos contribuye a este tapiz, entrelazando historias de caída y redención, de tentación y victoria. La presencia de Satanás y el mal en el mundo no son meros accidentes, sino componentes necesarios que permiten la plena manifestación del libre albedrío. A través de estas elecciones se revela la verdadera naturaleza del amor y la devoción a Dios. La luz, simbolizando la presencia y la gracia de Dios, siempre está presente en este tapiz, incluso en los momentos más oscuros. Las historias de redención, como la de Saulo de Tarso convirtiéndose en el apóstol Pablo, ilustran cómo la luz de Dios puede transformar incluso las vidas más perdidas. Esta luz guía a la humanidad, ofreciendo esperanza y dirección en medio del caos y la tentación. El tapiz de la creación es un testimonio continuo de la fidelidad y el amor de Dios. A medida que los seres humanos ejercen su libre albedrío, enfrentan tentaciones y eligen el camino del bien, contribuyen a una narrativa más grande y gloriosa. Esta historia, tejida con hilos de fe, esperanza y amor,
muestra cómo el propósito divino se realiza a través de la colaboración entre Dios y sus criaturas, llevando a la eventual victoria de la luz sobre la oscuridad.